Espérate que me voy a poner los auriculares porque me va a interesar mucho hablar con Víctor Gabriel. Hoy les contaba al principio del programa de Benjamín Parravicini, Nostradamus argentino nacido en 1898, o sea, nació hace 2 siglos atrás, Mamita. principio del siglo pasado, si se quiere. A los 4 años, Parravicini ya hablaba con duendes. Su mamá lo encontraba hablando y él decía que hablaba con duendes. Y le contaba conversaciones completas que había tenido con duendes. Y más grande ya él tenía charlas con el hombre de las alas. Y el hombre de las alas le iba noticiando de cosas que después efectivamente pasaron. Él empezó a tener a veces momentos en donde se le daba por dibujar y escribir. Y la primera vez que le pasó, empezó a dibujar y escribir y terminó rompiendo todos los escritos del susto que se pegó, como de haber sido poseído. Que de hecho también fue abducido. Pero todo esto mejor que nos cuente Víctor Gabriel, porque él tiene una página muy, pero muy interesante en YouTube que se llama El Hijo de Saurus, en donde él cuenta detalladamente cada una de estas visiones de Parravicini y debe ser una de las personas que más lo ha estudiado y el que mejor lo explica, de eso doy fe. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Marcelo Núñez, aquí de Pulso en Córdoba. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Muy Víctor? buenas tardes. Bien, bien. Tal cual, todo así como lo has descrito, así es lo que pasó con Benjamín Solari Parravicini. Qué terrible hombre este Parravicini, ¿no, Víctor? Y tan poco que sabemos los argentinos de él. Es una locura y eso que es argentino, ¿no? Por eso. Uno debería rememorarlo los argentinos que han hecho. Siempre hablamos y siempre queremos decimos, todo está en Europa, todo está del otro lado. Siempre es Nostradamus, ¿no? Pero nosotros tuvimos justamente, como bien lo decías, un Nostradamus argentino. Claro. Incluso fue más claro en sus psicografías que Nostradamus, porque Parravicini decía específicamente qué es lo que iba a ocurrir, y no solamente lo acompañaba con textos, sino con los dibujos, que también nos dejaban claro que no solo lo estaba escuchando de los propios ángeles a estos relatos que él deja en sus psicografías, sino que él también tenía visiones. Víctor, vos que lo has estudiado mucho a Benjamín, ¿a qué atribuís esta apertura de mente o de cabeza que él tenía que podía receptar visiones o conversaciones con personas en otras, ¿cómo sería? En otras dimensiones? O yo, mucho más fácil hoy te diría, a lo mejor equivocadamente, que son viajeros del tiempo. Bueno, esa pregunta es una pregunta que nos hacemos todos los estudiantes de Benjamín Solari Parravicini y estamos justamente buscando el origen, justamente. Lo que es Benjamín Solari Parravicini, de chiquito, él ya decía, como bien lo explicaba, a los 4 años ya decía que él hablaba con duendes. Él ya decía que hablaba con el hombre de las alas. Él mencionaba que iba a haber un gran boom, ¿no? En 1914. Nadie le creía. Hicieron un montón de investigaciones, psicólogos de todos lados del mundo lo han estudiado, y porque el padre sentía un poco de vergüenza de que su hijo dijera estas cosas, ¿no? El padre era médico, ¿verdad? Claro, el padre era médico, después fue diputado. Él era un gran psiquiatra, el padre de Parravicini. Un médico Él psiquiatra. lo ha estudiado, claro, él lo ha estudiado, ha convocado a otros profesionales de todo el mundo, y todos han determinado que él estaba totalmente de acuerdo, que Parravicini lo que decía era realmente lo que estaba viendo. Claro. Entonces lo que es por eso en donde todos nos empezamos a preguntar cómo es que él sabía todo lo que iba a ocurrir de forma exacta. O sea, ha predicho con 83 años de anticipación lo que habló hoy la doctora, esto es lo de la inseminación, ¿no? Sí. Lo ha hablado, y de hecho eso fue algo que el mes pasado desplegó muchísimo debate en todo lo que son las redes, porque no solamente a nivel moral... Yo tengo acá el recorte, si vos querés que yo le lea a la gente lo que Parravicini dijo 80 años atrás. Mañana surgirá del cultivo espermático del laboratorio, la mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos en reserva y a los intelectuales. El hombre vulgus no será tenido en cuenta y se dejará de lado.
Perfecto. Esa es una de las psicografías que acompaña otras psicografías. Porque se arma un gran debate porque él habla de que todo esto va a generar al ser humano sin pecado original. Entonces ahí es donde entra la iglesia también, donde empezaron a preguntarse si todo esto lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, el título que hablaba la doctora era como para generar un poco de movimiento, ¿no? Esto de crean embriones humanos sintéticos, ¿no? Es como decía la doctora, no es que se puede sacar de caucho vida, digamos, o sea, es para generar. Entonces eso generó un debate increíble en las redes, en donde se ha también metido la fe, se ha metido la ética, se ha metido bastante, o sea, generó bastante discusión al respecto de eso, Víctor, estos escritos de Parravicini de 1938. Para que la gente vaya teniendo conocimiento de quién era Benjamín Parravicini, el siglo pasado él ya había dicho o había hablado de la caída de las Torres Gemelas. Él predijo la caída de las Torres Gemelas, la televisión, anticipó la caída de la bomba nuclear, anticipó el átomo. Personalmente yo cuando comencé a estudiarlo, lo que más me llamó la atención fue la primera psicografía con la que me encontré con él, que fue la de las Torres Gemelas, ¿no? Y la otra, la que me llamó sumamente la atención, fue de la guerra espacial. Él decía que Estados Unidos y Rusia lucharían por la conquista espacial. Esto lo hizo 53 años antes. De que el hombre llegara a la luna. Es más, él predijo que el primero que iba a salir de la Tierra iba a ser un perro. El cáncer era el primer volador. Esa fue una psicografía que él dejó muy clara. Pero lo dijo mucho antes de que Laika llegara al espacio. Aproximadamente 18 años antes lo dijo. Por eso, en donde ahí es increíble, porque ahí es donde todos nos empezamos a preguntar de dónde viene, cuál es el origen de estos mensajes. Realmente habla con ángeles. Él más adelante comienza a hablar en otras psicografías, él empieza a hablar de extraterrestres. Él empieza a hablar de esto de que a él lo eligieron, de que iba a haber otros elegidos para dejar un mensaje. Bueno, Víctor, después que hicimos esta semblanza de Parravicini, vamos a lo que nos interesa a los argentinos. Parravicini ya en 1900 anunció la llegada del hombre gris en la Argentina. No, el hombre gris, sí, el hombre gris. Y según todo, y según sus dibujos, según sus predicciones, todo tiene que ver con Milei. Bueno, hay muchísima similitud entre los escritos de Parravicini y Javier Milei. Hay muchísimos. Desde la bandera de la libertad avanza hasta muchos relacionan el pelo de él en los dibujos que están relacionados con leones. Él ha dejado bastantes referencias, digamos, que puede ser casualidad o no. Sin embargo, hay una psicografía que de hecho la tengo acá en la mano, que es la que da origen a todo, que dice que el cambio comenzó a la hora 10. Y si empezamos a contar los presidentes que hubo desde la vuelta a la democracia, el presidente número 10 fue Mauricio Macri. Decía que el cambio comenzó a la hora 10. Más será el cambio del cambio a la hora 12. Es decir, el presidente 11 es Alberto Fernández y el próximo presidente vendría a ser la figura esta que decimos que puede ser relacionada con el hombre gris. Leía por ahí que él lo relacionaba también con la Revolución Francesa y con sangre en las calles. Y lo veía en tu página de YouTube, de qué manera vos brillantemente relacionaste los dichos de Parravicini de la Revolución Francesa con la actualidad. Sí, hay un tema, es complicado porque si todo lo que tenemos acá escrito por Parravicini, que ha demostrado que pasó, que está pasando, y si lo que va a pasar es lo que está escrito, vienen épocas un poco complicadas para la Argentina. Viene un cambio. Esta elección va a procurar un cambio para la Argentina, pero va a ser un cambio complicado. Así que lo mejor es tratar de pasarlo con la mayor paz posible, porque sí, realmente habla de mucha sangre. Mira, acá uno oyente, Víctor, nos habla de que también anticipó que íbamos a ser administrados por un hombre fantoche.
Y, Sí, y, sí. y buscando la Real Academia Española, el fantoche es la marioneta. Es una marioneta. Y ¿Y a estamos quién administrados le por un haría esos fantoche. títeres? Bueno, es justamente Pierrot gobernará en la Argentina. Pierrot era una figura de un payaso a la que se le relaciona con una guitarra, siempre están todos los cuadros con la guitarra, payaso, fantoche, títere, todo cuadra perfecto a la actualidad argentina. Y muchos lo relacionan justamente con el presidente Alberto Fernández. ¿Y cuándo lo dijo a esto de Pierrot Parravicini? Bueno, Pierrot lo dibujó en 1938. En 1938 él dijo que en la Argentina iba a llegar un Pierrot. Iba a llegar un Pierrot. Por eso, él ha demostrado que lo que él nos dijo está pasando. O sea, y cosas que ya pasaron. Por eso hay que tener cuidado, porque y hay que tener cuidado de quienes hablan también en estos escritos. Yo me tardo mucho tiempo en subir videos, porque el estudio y el análisis de estos dibujos, de estas psicografías que nos dejó, no solo que son complejos, sino que son delicados. Y cualquiera que los pueda agarrar puede manipularlos para dibujar la historia como ellos quieran, ¿no? Todo esto del hombre gris lo habían encajado perfecto con Néstor Kirchner. Pero había muchas cosas que no cuadraban. Hoy en día todas las piezas encajan. Y habla que justamente el cambio va a ser ahora. También se lo quiso emparentar con Macri al hombre gris, ¿no es cierto? También se lo quiso emparentar con Macri, exactamente. Sin embargo, esta psicografía de la que te decía que el cambio comenzó a la hora 10, por ejemplo, como decíamos, ¿no? El cambio comenzó a la hora 10. ¿Cómo se llamaba el partido de Mauricio Macri? Juntos por el Cambio. Claro. Era la frase, ¿no? El cambio. Bueno, el cambio comenzó a la hora 10. Más será el cambio a la hora 12. Entonces, por eso también se dice que más va a ser el cambio ahora en el próximo presidente. ¿Por qué? Porque él nos habla de esto, de que a la hora 10 va a gobernar justamente el cambio, va a comenzar un cambio en Argentina, sea desde lo ético, lo moral. Se cambió el discurso. Sabemos que desde que llegó Javier Milei el discurso político ha cambiado muchísimo. Tanto la manera de los políticos de cómo hacer política, cómo comunicarse con la gente, cómo utilizar las redes sociales, ha cambiado muchísimo el discurso político. Quedan muchas cosas por analizar todavía de Parravicini, quedan muchos escritos por tratar de dilucidar. Parravicini dejó aproximadamente más de 1000 psicografías, pero en la historia se han robado muchas, se han destruido otras y se han ocultado muchísimas también. Entonces, hay ciertas personas que tienen ciertas psicografías que no las hicieron públicas. Entonces, hay mucho de lo que nos queda, es un rompecabezas. Analizar a Parravicini es tener las piezas, y armarlas y tratar de entender qué fue lo que nos dijo. Pero cuando podemos posicionar realmente la psicografía en el momento histórico en el que él nos está hablando, nos damos cuenta que realmente lo sabía. A ver, hay una psicografía de él que dice que el sillón estará vacío. Dice, el sillón vacío, 5, ellos caminan. En el 2001 pasó lo del sillón vacío de Rivadavia, los 5 presidentes. En la psicografía se ve clarito toda la situación de Argentina. Y esto es una psicografía que la hizo en 1940. Él, de hecho, ya había fallecido cuando se cumplió esta psicografía, pero de una manera exacta está cumplida la psicografía. Entonces, cuando la posicionamos en el momento histórico, nos damos cuenta que él lo vio. Claro. Víctor, ¿cómo te encuentra la gente en las redes? Yo soy como el hijo de Sauron. Es un personaje del Señor de los Anillos, Sauron. Estoy ahí en YouTube y en TikTok, estamos ahí comunicándonos. La verdad que están muy buenos los videos que venís haciendo, están muy bien editados, están muy clarito la explicación. Me encantó, empecé a ver uno y terminé viendo casi todos, porque la verdad que es un gusto poder entender un poco sobre Parravicini y la manera en que vos vas narrando cada uno de los dibujos de Parravicini. La verdad que te felicito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay que entender que el mundo hay cosas que todavía no comprendemos. Eso es fundamental. Hay mucho más, el mundo es más misterioso del que nos vemos realmente todos los días.
Eso lo descubrí con Parravicini. Pero vamos a esperar que pasen las elecciones y te vamos a llamar de nuevo, Víctor, a ver qué cosas más nos podés aportar y que podamos entender para el futuro de los argentinos. ¿Te parece? Estoy disponible para cuando quieras. Te mando un abrazo grande, Víctor. Gracias por estar aquí en La Claro. Pulso esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tengan linda noche. Buscando el origen suena en Pulso 90.